Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Overlord Volumen 4. El día de hoy empezamos con el capítulo 5 titulado La Deidad Gélida. Empezaremos por supuesto con la parte número 1 y aquí en pantalla están observando la imagen oficial de este capítulo 5. La buena Deidad Gélida. Míralo. Mírala, qué bonita imagen. Mira acá a Zembel, a Sariusu contra Cocytus. Que veremos esa pelea, no en la parte que viene, en la parte uno vamos a ver, vamos a movernos a un sitio diferente, vamos a viajar a una parte diferente, a un sitio que la buena de Aura ha estado construyendo para, no solo para Nazarick, no solo para el bien de Nazarick, sino para obedecer las órdenes de Ainz, que es esta Nazarick falsa, que en un principio la idea era de que si ellos estaban siendo perseguidos u observados, ellos viajarán a esta Nazarick falsa para no revelar la ubicación de la verdadera Nazarick. Pero bueno, veremos que con el tiempo el objetivo de este lugar cambia simplemente a ser un almacén de suministros. Pero bueno, empezaremos no sin antes mencionar que hago directo por medio de Twitch alrededor de las 5 o 6 de la tarde, hora México, hora Colombia. Link a mi Twitch está en la descripción de todos mis videos por si quieren venir, saludar, verme en directo, charlar, en fin. Así que nada, vamos a empezar. Parte 1, capítulo 5, volumen 4. La base de Ainz y compañía era el lugar en el que Cocytus había estado el día anterior, la fortaleza que Aura todavía edificaba. Si prestaban atención, a lo lejos podía escucharse a los trabajadores. Mientras entraban en una de las habitaciones, Victim habló después de haber permanecido en silencio hasta ese momento. Pues bien, Ainz-sama, me retiro. Buen trabajo. Protege el primer nivel de Nazarick hasta que regresemos. Entendido. Gate. Victim se introdujo en la puerta oscura que Ainz creó. Se dirigía al primer nivel de la gran tumba subterránea de Nazarick. Después de ver cómo se retiraba Victim, el guardián que tenía un enorme poder de restricción de movimiento que se activaba con su propia muerte, Ainz echó un vistazo al interior de la habitación. Percibió que Aura estaba cabizbaja detrás de él. Había intentado mejorar la decoración del interior para recibir al Supremo, y en diversos rincones había rastros de su esfuerzo. Pero palidecía en comparación con Nazarick. Ainz intuyó que Aura se sentía avergonzada. No creo que esté mal decorado. Ainz, que originalmente había sido un asalariado, no le prestaba mucha atención a los detalles. Su habitación en Nazarick no estaba mal, pero era tan suntuosa que en ocasiones no sabía dónde ubicarse ni cómo comportarse. De hecho, quiero una habitación con 8 tatamis. Supongo que la prepararé a escondidas en algún lugar. Ups, es cierto, tengo que halagar el trabajo de mi subordinada. Tengo que expresarle a Aura que hizo un buen trabajo. Era necesario mostrar agradecimiento ante la labor de otros. Si no se demostraba que se creía en ellas, las personas no florecerían. Había visto esa frase en el marco de una foto en la oficina del director de cierta compañía durante una visita corporativa. No sabía quién era el autor, pero le parecía una máxima en toda la expresión de la palabra, el ideal perfecto de la figura de jefe. Tengo que expresar mi gratitud. La gente no hará nada si no se le halaga, o algo así. Perdón por pedirte que te quedaras aquí, Aura. No tienes nada de qué preocuparte. Este lugar se encuentra al nivel de Nazarick. Gracias, Ainz-sama. Aura abrió sus ojos de par en par. Ainz se preguntó si con eso era suficiente, pero como no se le ocurrió algo más, decidió zafarse de la situación y fingir que volvía a revisar el lugar. La habitación conservaba aún el olor de los árboles. Habría sido más seguro regresar a Nazarick en lugar de quedarse en ese lugar, dado que su capacidad defensiva era prácticamente nula. No estaba cubierto con ningún tipo de magia de protección y, de algún modo,
era una casa hecha de papel, pero también era el lugar ideal para ofrecerse como señuelo y atrapar al gran pez. Estaba muy alejado del lago, así que los únicos que podrían seguirlo hasta allí serían jugadores de Yggdrasil, o seres que tuvieran un poder comparable con el de Ainz. Es decir, que alguien atacara ese lugar significaría que tendrían un poder brutal. Aunque era peligroso estar ahí, Ainz sabía que sin riesgo no habría recompensa. Todavía no vienen. ¿O será que esta estrategia también falló? ¿Qué diablos es eso? Aura, dime una cosa. ¿Qué es eso de ahí? La mirada de Ainz se detuvo sobre una silla ubicada en la parte de atrás de la habitación. El respaldo era alto y la construcción muy resistente. Su calidad parecía tan buena que hasta podría considerarse una pieza de arte, siempre que no se le prestara atención a cierto detalle de su elaboración. Es un sencillo trono que preparé para usted. Ante la pregunta de Ainz, quien respondió fue Demiurge con una voz llena de confianza. Era justo lo que temía. Ainz hizo otra pregunta. ¿Qué clase de huesos son? De varios animales, pedazos de buena calidad de grifos y guibernos. Ah, entiendo. Digo, ya veo. Era un trono hecho con innumerables huesos. Ese mueble no existía en Nazarick, así que Demiurge debió haberlo construido en ese mismo lugar. Parecía tener cráneos que, por donde los vieras, eran de humanos o al menos de algún tipo de raza semihumana. Si bien era cierto que ya no tenían ni un poco de carne o sangre y eran completamente blancos, percibía el hedor fétido que desprendían. Era espeluznante. Ainz se preguntó si tendría que sentarse ahí. Por otro lado, sería un poco incómodo no sentarse en el trono que su súbdito le había preparado con tan buena voluntad. Otro caso sería si tuviera una excusa justificable para no sentarse. Después de pensar un poco, Ainz actuó. Shaltir, quedamos en que te daría un castigo, ¿no es así? Lo recibirás aquí mismo. Será humillante. Sí, Ainz-sama. Shaltir se sorprendió. El ser supremo le había hablado de repente. Arrodíllate ahí, con la cabeza baja. Apóyate en 4 puntos. Claro que sí. Una expresión curiosa surgió en el rostro de Shaltir. Se dirigió al lugar que había indicado Ainz, el centro de la habitación, e hizo justo lo que le ordenó. Ainz, por su parte, se colocó frente a ella y se sentó sobre su delgada espalda. Ainz-sama. Se escuchó la histérica voz de Shaltir, pero su pronunciación sonó como Ainz en lugar de Ainz. Estaba bastante conmocionada. Pero la razón por la que no se movía ni un milímetro era porque lo tenía sobre la espalda. Servirás como mi asiento, ¿entendiste? Por supuesto. Ay, quité la que no era. Ahí está. Por supuesto. Shaltir se mostraba bastante feliz. Demiurge apartó la mirada. Lo siento, Demiurge. Es mejor así. Ya veo. ¡Qué espléndido! No se me ocurrió eso No se me ocurrió eso. Creo que esto está mal escrito aquí. Ya veo, qué espléndido. No se me ocurrió eso, lo de sentarse en un guardián. De hecho, es algo que solo usted puede hacer. Es la silla idónea para el Supremo. No esperaba menos de usted, Ainz-sama. No se me había ocurrido. Entiendo. Ainz vio que el rostro de Miurge casi brillaba, mostrando su respeto por él. No sabía por qué sonreía. No sabía por qué sonreía así y se sintió preocupado. Así que mejor alejó la mirada. En eso, la mujer más hermosa en la habitación le habló con una sonrisa radiante. Discúlpeme, Ainz-sama, ¿podría retirarme de la habitación por un momento? Regresaré de inmediato. ¿Qué sucede, Albedo? Bueno, está bien.
B. Albedo dio las gracias y salió de la habitación. Justo después, del exterior se escuchó el grito de una mujer y que algo golpeaba con gran fuerza contra una pared, lo que hizo que la mansión entera temblara. Alrededor de un minuto después, con el silencio absoluto reinando en la habitación, Albedo regresó con su gentil sonrisa de siempre. He vuelto a Insama. Por cierto, Aura, cuando salí de la habitación me equivoqué y choqué contra una pared. Parece que se dañó. ¿Podrías repararla? Me disculpo sinceramente. Sí, claro. La arreglaré después. Heinz dejó salir un suspiro. Quería decirle varias cosas a Albedo, pero mejor se las guardó. Desvió su mirada errante hacia el báculo que emanaba una aura siniestra. Jamás, por ningún motivo, llevaba el báculo verdadero a lugar alguno. Esa era una falsificación del arma de gremio, un prototipo creado durante la fase de producción. Lo obtuvieron con ítems que se guardaban en la cámara del tesoro y, gracias a ello, en apariencia era idéntica al original. Un ítem de gran acabado, al menos a simple vista. Si las armas de gremio eran destruidas, este se derrumbaría. Por eso no podía portarse a la ligera, y Heinz siempre se la encomendaba a la guardiana de Aria en el santuario de las flores de cerezo en el 8º nivel. Ojo con esta mención a Aureole Omega. Por eso, el arma del gremio no podía portarse a la ligera, y Heinz siempre se la encomendaba a la guardiana de Aria en el santuario de las flores de cerezo en el 8º nivel. También hemos planeado medidas en caso de que nos roben los anillos, pero no es fácil encontrar un lugar en donde probarlas. Mientras pensaba, Shaltir se movió un poco. Parecía que se estaba acomodando para que el trasero de Heinz se apoyara sobre una parte cómoda de su cuerpo. Ante la extraña sensación, Heinz volteó a ver la nuca de Shaltir. Su respiración era acelerada. Heinz estaba consciente de que era pesado, mientras que la espalda de Shaltir era delgada y menuda, como correspondía a una chica de apenas 14 años. Sobre dicha espalda se había sentado un adulto. Heinz comprendió lo perverso, vergonzoso y cruel que era eso, y se preguntó si se le había pasado la mano. Shaltir era la NPC creada por un antiguo compañero, pero Bronzino no había pensado en que sería usada así, y en cierta forma era como si lo estuviera mancillando a él también. Heinz había pensado que también serviría como un autocastigo, pero ahora sabía que había sido una idea tonta. No puedo creer que he herido tanto a Shaltir. Soy un caso perdido. Perdido. ¿Te duele, Shaltir? Lo único que podía hacer era detenerse. Shaltir giró la cabeza para ver a Heinz de reojo. Su rostro estaba totalmente ruborizado, sus ojos rebosantes de lívido y alegría. No me duele en absoluto. De hecho, es una gran recompensa para mí. Jadeaba sin control, expulsando un aliento extrañamente cálido, mientras sus ojos intoxicados observaban a Heinz. Su lengua lamió sus labios carmesí y los cubrió con un brillo cautivador. Su cuerpo pareció ondear como una serpiente. Por donde se viera, estaba envuelta en las llamas de su deseo sexual. ¡Guau! Heinz se sintió asqueado y estuvo a punto de levantarse de inmediato. No puedo hacerlo. Se suponía que era un castigo para Shaltir, pero el error de ella se había debido a la incompetencia de Heinz. Por tanto, contener sus deseos de levantarse se había convertido en su castigo propio. Suprimió su estado de ánimo y permaneció inmóvil en la silla que jadeaba y se meneaba con desenfreno. Pero Bronzino, ¿por qué la hiciste tan pervertida? Bueno, vayamos al asunto en cuestión. ¿Creen que se sorprendió? ¿Creen que se sorprendieron? Perdón. ¿Creen que se sorprendieron? Opino que fue perfecto, Ainsama. En efecto, Ainsama, fue un deleite ver las caras de los hombres lagarto.
Ainz rió aliviado al escuchar las opiniones de los guardianes. En honor a la verdad, él no había notado los cambios en los rostros de los hombres lagarto. Eran más cercanos a los humanos que a los reptiles, pero con todo y eso, sus semblantes eran totalmente diferentes e inescrutables para él. Eso quiere decir que el deseo de Cocytus de hacer una demostración de fuerza fue un éxito, al menos en su primera etapa. Ainz exhaló. Le había cansado utilizar hechizos de nivel super, en especial porque solo podía emplearlos 4 veces por día. Hasta había invocado The Creation. Si eso no lo sorprendía, se habría retirado sin darles la cara. Uy, joder, salió una imagen que no debía salir aún. Veamos, Demiurge, ¿para cuándo crees tener lista la información específica sobre las dimensiones del lago congelado? Preguntó Ainz. Se está llevando a cabo, pero estamos teniendo algunas dificultades porque están resultando mucho más extensas de lo que se había previsto. Si me permite, me gustaría solicitarle más tiempo. Ainz detuvo a Demiurge con un gesto, pues estaba a punto de arrodillarse y apoyó su mano huesuda contra el mentón. Había activado el hechizo en una zona mucho más extensa de lo que había imaginado, pero había resultado exitoso como experimento. The Creation era un hechizo de nivel super que podía hacer cambios en el terreno mismo. En Yggdrasil se utilizaba para protegerse del calor en zonas volcánicas o para resguardarse del frío en zonas congeladas. Habrían podido realizar la demostración de poder incluso sin recurrir a un hechizo nivel super, pero lo había aprovechado como un experimento para ver hasta dónde tenía efecto. A fin de cuentas, The Creation abarcaba un gran rango en Yggdrasil. Mientras experimentaba en Nazarick, Ainz había logrado cubrir en su totalidad el 8º nivel, pero desconocía qué tanto podía abarcar en el exterior. En Yggdrasil lo hacía sobre aproximadamente lo que llamaban un área, y ahora quería saber cuánto terreno abarcaba en este mundo. Sería demasiado grande, por ejemplo, si con su poder alcanzaba a cubrir una planicie entera. Congelar todo el lago había sido demasiado. Debía tener gran cuidado al momento de invocar magia de nivel super. Dime, Aura, ¿cómo va el cerco? Utilicé los no muertos que me asignó Ainz-sama y hemos rodeado un perímetro de aproximadamente 2 kilómetros. Hasta el momento nada se ha topado con él. Además, he enviado bestias legendarias que destacan por sus habilidades de rastreo en un radio de búsqueda de 4 kilómetros, pero hasta el momento no he recibido reporte de que hayan encontrado algo sospechoso. Ya veo. También podrían invocar el hechizo Perfect Unknowable Poder. ¿Cómo se dice Unknowable Poder? Perfect Unknowable. Para acercarse. ¿Cómo va eso? No hemos tenido problemas. Con ayuda de Shaltir, estoy haciendo uso de no muertos que destacan en habilidades de rastreo. Espléndido. Aura sonrió con felicidad al recibir el halago de Ainz. Su pesar de antes se había esfumado. A pesar de que hemos bajado la guardia, ¿el individuo que usó el War Item contra Shaltir no hará nada? Preguntó Ainz a nadie en particular, mientras las miradas de todos se centraban en él. ¿Por qué no supervisan Nazarick ni estas tierras? Podrían estarnos vigilando por medio de un War Item, algo que no se podría detectar con el cerco. Ante la sugerencia de Demiurge, Ainz inclinó la cabeza a un lado. También tomé en cuenta esa posibilidad, por eso usé a Momón. Si realmente están usando un War Item para vigilarnos, no podrían observar a Momón porque posee un ítem de la misma categoría. Por eso he considerado que usarán medios físicos como espías para vigilarnos. También podrían usar magia, pero sería un método poco ortodoxo. Ainz notó que los guardianes estaban confundidos. Su explicación no había sido bastante clara. Pues, ¿cómo decirlo? En el pasado poseíamos en secreto minas de las que extraíamos metales raros. Como nos apropiamos de todo, los precios del mercado se dispararon. Se urdió un plan para robárnoslo todo. Esa vez utilizaron Ouroboros, uno de los War Items conocidos como los 20.
Ainz entrecerró los ojos. Al principio le irritó que los robaran, pero ahora que recordaba, fueron buenos tiempos. Sí, era un buen recuerdo, aunque los masacraron y dejaron muchos ítems extraños. Aunque los masacraron y perdieron muchos ítems extraños. ¡Qué escándalo! No puedo creer que se hayan atrevido a robarle al Ser Supremo. Es imperdonable. Ordénenos ahora mismo recuperar esos bienes. Ante la ira desenfrenada de Albedo, Ainz volvió a abrir los ojos. El grupo entero de guardianes mostraban una intensa sed de sangre y emanaba un aura de hostilidad. El ecuánime y tranquilo de Miurge tenía el rostro deformado y el tierno y curioso Mare emanaba un aire que decía: «Los mataré». Como Shaltir seguía actuando como silla, no podía ver su rostro, pero sintió como su cuerpo se tensaba por la furia. Tranquilícense, es algo que ya pasó. Levantó la mano para ordenarle a los guardianes que recuperaran la compostura. Pareció que se calmaban un poco, pero en cualquier momento arrojarían lava de nuevo. El enemigo usó uroboros para impedirnos entrar en el mundo donde estaba la mina. Quizá aprovecharon esa oportunidad para buscarla y tomar control de ella. Para cuando retiramos el sello y pudimos ingresar de nuevo, las minas ya habían sido saqueadas. Durante la demente operación para recuperar los metales, más de la mitad de los miembros del gremio habían muerto al menos una vez, pero Ainz omitió esa parte. Bien, esto es lo importante. Les dije que ese mundo fue sellado, pero el detalle es que alguien poseía un War Item. Alguien que poseía un War Item sí pudo entrar. Así que, aunque nos estén vigilando por medio de uno, no deberían poder vernos. La probabilidad era bastante alta, pero no tenía prueba de que fuera así. Al igual que con Uroboros, cuando usaron el ítem conflicto de los 5 elementos, que también era uno de los 20, los administradores del juego le enviaron un mensaje de disculpa al portador, así como un ítem. El mensaje decía: en principio, se supone que la modificación del mundo no aplica para aquellos usuarios que posean un War Item, pero nos hemos dado cuenta de que es extremadamente complicado conservar los datos de los jugadores, en especial cuando actualizamos el servidor. Por tanto, necesitamos tratar este caso como una excepción mientras corregimos nuestro error. No podía afirmar que habían repelido la vigilancia por completo, pero aquello había sido una excepción, sobre todo porque el efecto del War Item que protegía la gran tumba de Nazarick era una contramedida para la magia de tipo información. No tendría uso práctico si no podía repeler la vigilancia de otro War Item. Por eso pensé que el enemigo se acercaría a Momón, pero solamente se aproximan madres con bebés y varios aventureros. Le pedían que tocara a los bebés para que crecieran fuertes, que los golpearan para que se convirtieran en aventureros poderosos, que les permitiera estrechar su mano, pero ni uno solo de ellos habló sobre algún tema secreto. Por eso Ainz había decidido bajar la guardia, esperando que el enemigo hiciera algo. Por eso no le había entregado un War Item a Cocytus. Planeaba convertirlo en carnada. Era aterrador precisamente porque el enemigo era desconocido. Apenas supiera su identidad, sabía qué medidas tomar. Con respecto a este tema en particular, ¿me permitiría decir unas palabras? ¿Qué es, Albedo? Verá, así como usted mencionó que tiene un plan para exhibir a nuestro enemigo desconocido, precisamente por eso no deberíamos acercarnos a él. Ah, eso. No, no hay ningún problema, Albedo. También lo he tomado en consideración. Por supuesto que no lo había considerado. Ainz creía que el enemigo pensaba igual que él. No puedo creer este error. ¿Será que me equivoqué desde el principio? Discúlpeme, además, Ainz no podía quejarse de Albedo ni pedirle que se detuviera. Estaba sintiendo como si hubiera respondido un examen importante y ahora le calificaran cada una de las respuestas. También quería comentarle sobre el ítem que usó para derrotar a Shaltir, agregó Albedo. Sí, se lo informé al gremio de aventureros para evitar que temieran a Momón. Al parecer, los cristales para sellar hechizos son sumamente raros, así que sería complicado romperlos como parte de un experimento. Por eso les dije que el cristal se había desestabilizado y había sido usado para derrotar a Shaltir.
Así no desconfiarían si Momón parecía demasiado fuerte en comparación con los demás. Es justo como usted dice, es una idea bastante efectiva para quienes piensan que los cristales sellados son objetos raros. La forma de hablar de Albedo hacía que Ainz se sintiera ansioso. Pero, ¿qué sucedería si el enemigo posee varios de esos cristales al igual que usted? Insistió Albedo. ¿Mm? Ah, eso. Ainz fingió que entendía a qué se refería, pero en realidad no tenía idea. Albedo hablaba sobre lo que Ainz haría si el enemigo reunía más cristales. Era un hecho que ese ítem era muy valioso en ese mundo. Quizá Albedo temía que los cristales se rompieran durante un experimento. Ainz presintió, sin embargo, que no era todo de lo que Albedo quería hablar. Sintió un mal presentimiento. Quería pedirle a Albedo que se explicara más a detalle, y al mismo tiempo se maldijo por aparentar que sabía de lo que hablaba. ¿Soy un gobernante adecuado para decidir las políticas de Nazarick? ¿O estoy llevando este barco a un desastre sin saberlo? Quería huir con todo su ser. Ainz sintió que no podía soportar el peso de ser líder, una sensación que se agudizaba con cada fracaso, y se lamentó en su interior, pero no podía hacerlo. Se había nombrado a sí mismo Ainz Old Gone y no podía abandonar a las creaciones de sus amigos, los NPC y los tesoros de la gran tumba de Nazarick. Sobre todo, no quería convertirse en un padre que abandonara a sus hijos. Claro, me preocupa que no me traicionen, abandonen o den la espalda. Precisamente por eso debo ser el Ainz Old Gone que ustedes anhelan y más. Esa era la razón que provocaba que Ainz tomara una actitud firme. Practicaba frente al espejo, tomando poses dignas de un gobernante lleno de confianza. No hay problema. Entiendo tus preocupaciones, Albedo. Puedes expresarlas. Ainz volteó a ver a todos. Diles a todos los guardianes qué es lo que te pone ansiosa en este tema. Sí, verán, si el enemigo tiene varios cristales como Ainz-sama y conoce a la perfección sus funciones, notarían que es una mentira. Sabrían que Shaltir no fue derrotada por un cristal, incluso aunque desconocieran la fuerza con la que combatió. En cambio, los dueños del War Item deducirían que Momón es tan fuerte como Shaltir. Podrían concluir que el misterioso Momón, que apareció repentinamente en Erantel, es igual de peligroso. También podrían sospechar que Shaltir y él estaban en contacto desde antes de llegar al reino. Albedo, guardianes, ¿cuál creen que será el siguiente movimiento del enemigo?, preguntó Ainz. Creo que si nuestros enemigos planean enfrentarlo a usted, Ainz-sama, poco les importará reunir evidencia. Les bastaría con esparcir rumores acerca de una posible relación entre Momón y el vampiro para verlo caer. Dudo que les resulte agradable que Momón posea una gran reputación. ¡Ugh! Se quejó Ainz en su interior. En principio, la razón por la que se había dirigido a Erantel fue obtener información, pero también que Momón, su personaje, adquiriera prestigio. Y también porque quería huir brevemente de Nazarick. El plan consistía en revelar su identidad una vez que se convirtiera en un héroe legendario. Así, Ainz Old Gone se apropiaría del fervor acumulado hasta ese momento para dar a conocer su nombre por todo el mundo. Por eso, también quería dar la impresión de que el antiguo gremio especializado en player kills había dado vuelta a la página y ahora ayudaba a la gente por medio de Momón. Y ahora todo ese trabajo podía perderse en los confines de la nada. Si ese fuera el caso, ¿no crees que dañarían más la reputación de Momón después de que se hiciera más famoso? ¿Demiurge? Es Aura. Si ese fuera el caso, ¿no crees que dañarían más la reputación de Momón después de que se hiciera más famoso? ¿Demiurge? Podría ser un error del enemigo, Aura. Si el prestigio de Ainz-sama creciera, la gente podría pensar que solamente son rumores para desprestigiarlo. Deberían interrumpirlos antes de que su fama creciera. Maravilloso, Demiurge. Ainz asintió fervientemente ante un Demiurge cabizbajo, actuando como si se le hubiera ocurrido a él en primer lugar. Les haré otra pregunta. De ser así, ¿por qué el enemigo no hace eso? Demiurge levantó un dedo ante la pregunta de Ainz. Número 1.
porque no ha determinado investigar a Momón. Para él, si Momón realmente derrotó en batalla a alguien como Shaltir, no sería adecuado hacerlo enojar. También podrían querer reclutarlo para sus propios fines. Levantó otro dedo. Número 2. ¿Y si solo se encontraron con Shaltir por casualidad? Quizá estaban por ahí con otro objetivo en mente, incluso buscando un tercero que no estaba involucrado. Es imposible que solo haya sido un encuentro fortuito, Demiurge. Sería demasiada suerte. Eso decía Ainz, pero poco a poco comprendió que no era un escenario imposible. Estaba convencido de que el ataque había estado dirigido contra Shaltir, o que provenía de alguien que planeaba atacar la gran tumba de Nazarick. Pero Shaltir había sido atacada poco después de teletransportarse. Si el ataque había sido dirigido contra ella, los enemigos habían sido exageradamente precisos. ¿Cabía la posibilidad de que Ainz le temiera demasiado a un enemigo invisible? Los ojos de Ainz, o más bien las llamas carmesí en sus cuencas, se redujeron un poco. Todo se debía a la falta de información y carecía de elementos. Necesitaban más poder. Sobre todo, nuestro mayor problema es que no hemos establecido una red de información. Le había encomendado esa misión a Sebas y a las Pléyades, pero un grupo tan pequeño solo podía obtener información limitada. Al inicio pensó que bastaba con conseguir información básica sobre el mundo al que había llegado, pero la situación había evolucionado y ya no era suficiente. No podría reunir la inteligencia que quería solo por medio de un aventurero y un mayordomo que fingía ser un mercader. Era la misma diferencia entre lo que podía obtener un ciudadano común y la que estaba a disposición de un pez gordo del gobierno. No solo eso, sino que no tenía en mente a alguien que pudiera distinguir con facilidad cuál información era importante y cuál no. Diablos, por donde se mire, el problema es que no contamos con información suficiente, ¿verdad? Tenemos que prestar atención a este enemigo invisible y eso entorpece nuestras acciones. Demiurge sonrió con ingenio ante el comentario de Ainz, como diciéndole, tengo una idea excelente. ¿Qué le parece afiliarse a algún reino, Ainz-sama? Tras un efímero silencio, Albedo dejó salir un ¡ah! Al comprender sus palabras. Segundo después, Ainz la imitó. Ya sé a lo que te refieres, Demiurge. Los únicos que inclinaron la cabeza desconcertados fueron los 3 guardianes restantes. Aura preguntó abiertamente. ¿Para qué, Ainz-sama? Ainz se sintió aliviado de que su rostro no pudiera cambiar de expresión. Cielos, Mare y Shaltir, ¿entendieron lo que dijo Demiurge? Ambos negaron con la cabeza al mismo tiempo. Ya veo, no queda de otra. Explícales, Demiurge. Sí, a la orden. Pues verán, hasta ahora Ainz-sama ha temido la existencia de un enemigo muy fuerte fuera de Nazarick. En caso de que por casualidad se encuentre con este enemigo y se torne hostil, en mi opinión, se necesitará buscar puntos de coincidencia para negociar. Profesor, no entendemos nada. Los 3 estudiantes, más uno, tenían eso escrito en el rostro. El sensei de Miurge se preguntó si su explicación había sido en exceso complicada. Empezó de nuevo, pero esta vez considerando el nivel de los estudiantes. ¿Qué creen que ocurriría si Ainz-sama fuera controlado por un War Item? Mataría al responsable. No, Aura, no me refiero a eso. Mira, si eso sucediera, eso sería un punto de negociación. Es un hecho que hay alguien que puede controlar a otros por medio de un War Item, así que la posibilidad de que Ainz-sama sea controlado sí existe. La profesora Albedo continuó con la explicación. Si nos aliamos con alguna nación, podríamos simular que estamos bajo su mando y con eso justificaríamos las acciones de Nazarick. Si decimos que hicimos algo en particular porque ese reino nos lo ordenó, podremos hasta cierto grado librarnos de la responsabilidad a pesar de que, en teoría, nos enfrentemos a un enemigo con nuestro mismo poder. Además, dudo de que ese enemigo quiera enfrentarse directamente a nosotros, así que eso bastaría para controlarlo.
Esta es Aura, creo. Ya entiendo. En resumen, cuando a alguien no le guste lo que hacemos, usaríamos esta excusa para obtener nuevos aliados. Esa es la idea, ¿verdad? No esperaba menos de usted, Ain-sama, sino que aquí dice, intervino en toma con admiración. No, no, es Aura. Intervino Aura con admiración. Al igual que el arquetipo de un jefe malvado acariciando a un gato mientras hace sus planes, Ainz acarició la cabeza de Shaltir sobre quien seguía sentado. No fui yo quien pensó en este plan, sino Demiurge. Es él a quien deberían halagar, reconoció Ainz. No, para nada. Estoy seguro de que usted ya había llegado a la misma conclusión. Ainz-sama, respondió Demiurge. Ah, sí. Perdona, sí di la impresión de que te robaba todo el crédito. Además, esto nos facilitará obtener información. Cualquier nación ya debería poseer la red de información que Ainz batallaba por establecer. Bastaba con introducir en ella a alguien de Nazarick para obtener un panorama total de la situación. Demiurge sonrió al comprobar que su consejo había sido útil para Ainz, pues sus palabras parecían confirmar la opinión de los dos guardianes más inteligentes. Es justo como lo dice. Ainz supo lo que Demiurge implicaba al responder. Hmm, ya veo, ese es mi Ainsama. Lo tenía todo planeado. ¿Quién diría que unos organismos inferiores como los humanos podrían servirnos de algo? Comentó Albedo. Detrás de ella, todos los guardianes, incluyendo a Shaltir, a pesar de que en ese momento era una silla, dirigieron una cálida y brillante mirada llena de respeto a Ainz. Por su parte, este se sintió un poco extraño, pero también aliviado, pues la aprobación de parte de Albedo y de Miurge demostró que no estaba equivocado. De ser así, infiltrémonos en algún país, dijo Ainz. En el caso de las naciones cercanas están el reino, el imperio y la teocracia, ¿no es así? ¿Qué ocurriría con los reinos más lejanos? Por ejemplo, la concejalía y el reino sagrado. De momento, me gustaría evitar esos reinos tan lejanos. Por cierto, tampoco quiero establecer contacto con la teocracia hasta que reunamos más información sobre ellos. En ese caso, nos quedan solo el reino y el imperio. De acuerdo con la información de Sebas, el reino no me resulta muy atractivo, pero es una cuestión que necesitamos analizar cuidadosamente. Ainz dejó ahí el tema y extendió la mano hacia el espejo que estaba en la habitación. Le hemos dado tiempo suficiente a los hombres lagarto. Investiguemos si están haciendo algo inesperado que pueda sorprendernos. Sobre el espejo de visión remota apareció una imagen aérea de la aldea de los hombres lagarto. Estos se movían como pequeñas partículas en su interior. Ainz hizo un movimiento y en respuesta las imágenes fueron cambiando. Lo primero fue agrandar la imagen. Podían ver claro como el agua, cómo los hombres lagartos se preparaban para la guerra. ¿Qué esfuerzo tan inútil están realizando? Opinó Demiurge con amabilidad. Veamos, ¿dónde estarán? Es que las diferencias físicas de los hombres lagartos son muy sutiles. Ainz buscó a aquellos 6 hombres lagarto dentro de la imagen y frunció el ceño. Ups, encontré al de la armadura. Ese otro era el que lanzaba las piedras, ¿no? Y aquí está el que portaba la gran espada. Lo sabía, es complicado diferenciarlos. Sería más fácil si sus colores fueran distintos o si usaran equipos diferentes. Ah, ya encontré al que tiene un brazo enorme. Ainz, desconcertado y totalmente ensimismado en su búsqueda, movió la imagen dentro del espejo con gran premura. No está en el blanco ni el que tenía un arma mágica. Dijo que se llamaba Sariusu o algo por el estilo, ¿no? Ah, sí, es cierto. Ese es el nombre. Gracias a las oportunas palabras de Aura, Ainz recordó a uno de los hombres lagarto que habían acudido a la negociación. ¿No estará dentro de su casa? Puede ser. Por muy útil que fuera, el espejo de visión remota no podía observar al interior de las construcciones Normalmente, claro estaba. Tráeme la Infinity Backpack de Miurge. A la orden, Ainsama. Después de hacer un gesto de saludo, Demiurge tomó la mochila que estaba sobre la mesa en una esquina de la habitación
y se la entregó a Ainz con sumo cuidado. Ainz sacó un pergamino de dicha mochila y a su vez conjuró un hechizo. Había invocado un órgano sensorial invisible y sin materia física. No podría infiltrar las barreras protectoras mágicas, pero si se trataba de un muro cualquiera podría atravesarlo sin importar el grosor. En caso de que le fuera imposible, significaría que ahí había un enemigo de cuidado. Después de conectarlo con el espejo de visión remota para que los guardianes también pudieran verlo, Ainz movió el órgano sensorial, que era muy parecido a un ojo, sobre el cielo. Lo primero es entrar en esa casa. Ainz eligió aleatoriamente la casucha más cercana e hizo que el órgano sensorial se introdujera en ella. Aunque el interior estaba oscuro, todos pudieron verlo como si fuera de día. Dentro de dicha casa estaba la mujer lagarto blanca, boca abajo y con la cola levantada. Sobre ella, como si la estuviera montando, se encontraba el hombre lagarto negro que había acudido a negociar. Ainz se quedó perplejo. Al inicio no supo qué estaban haciendo, pero segundos después no comprendió por qué lo estaban haciendo. De inmediato y en silencio, Ainz ordenó al órgano sensorial que saliera de la casa. Ainz se sujetó la cabeza en señal de total desconcierto. Los guardianes se vieron unos a otros, sorprendidos y estupefactos. Malditas criaturas degeneradas. ¿Se pueden hacer eso justo cuando Cocytus está a punto de atacarlos?, juzgó Demiurge con firmeza. Así es, tienes razón, apoyó Aura. Dudó Mare. Es justo como dice Demiurge, debemos castigarlos, agregó Shaltir. ¡Qué envidia!, murmuró Albedo. Los guardianes callaron cuando Ainz levantó débilmente la mano. Bueno, es que van a morir. He visto en películas que en situaciones así despierta el instinto para conservar la especie, o algo por el estilo, explicó Ainz como reafirmando su propia opinión. Tiene razón, exclamó Demiurge. Sí, deberíamos perdonarles si solo es eso, sentenció Aura. Sí, opinó Albedo. Intentó decir Mare. Ojalá Ainz-sama me hiciera lo mismo, confesó Shaltir sin pudor. Cállense todos. Todos los guardianes guardaron silencio. Ainz suspiró. Siento que se me fue la energía. Aunque, bueno, en la aldea de los hombres lagarto no hay nadie de quien debamos cuidarnos. Eso sí, no bajen la guardia. Podrían dirigirse hacia acá. Aura. Ainz se detuvo un momento y observó a los dos elfos oscuros. ¡Mierda! No puede ser. Es demasiado pronto para que aprendan sobre sexualidad. Ainz comprendió lo que sentía un padre, sentado en la mesa a la hora de la comida con toda la familia, cuando de repente transmitían por televisión una escena erótica y candente. No sé qué respondería un padre a una madre. No sé qué respondería un padre o una madre cuando sus hijos les preguntan cómo se hacen los bebés. Joder, no puedo mancillar a los dos pequeñines de Bukubuku Chagama de esta forma. Espera, ya sé. Albedo está descartada. Demiurge les podría enseñar desde un ángulo clínico, así que lo tomaré en cuenta. En el caso de Shaltir, siento que su explicación podría ser tan buena como terrible. Dejaré esta tarea para después. Ainz arrumbó temporalmente el problema y tosió para aclararse la garganta. Si alguien llega a toparse con el cerco, todos los guardianes saldremos, incluyéndome. Si se tratara de un jugador de Yggdrasil, Ainz no tendría intención de dejar en paz a los hombres lagarto. Si no lograba convertir en su aliado a dicho individuo, los haría pedazos para que no filtraran información, aunque eso implicaría usar su arma más poderosa, las fuerzas del 8º nivel. Hizo a un lado su sentimiento de culpa por si necesitaba romper la promesa que le había hecho a Cocytus. En situaciones de extrema urgencia como esa, unas cuantas mentirillas eran válidas. Entonces, apenas comience a proyectarse, admiraremos la batalla
de Cocytus. Fin de la parte 2. No sé si Dampove sigue por ahí, pero Dampove, compañero, Ainz sigue sentado en Shaltir. Así que tu blasfemia de que esto era puro fanservice del anime es mentira. Está completamente acorde a todo lo que ocurrió en la novela. Pero bueno, todos cometemos errores, por supuesto. Pero cuestionar a la silla Shaltir me parece un error muy grave, muy grave. Pero en fin, para los amigos de YouTube, espero que hayan disfrutado este video. Fue una parte más o menos extensa, así como la del día de ayer, aunque la de ayer duró mucho más. Pero mira, ya se acerca poco a poco al final de este volumen. Nos queda la parte 2, la parte 3 y el epílogo. Así que probablemente la próxima semana empecemos el volumen 5. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este video y finalmente aquí en pantalla, ahí esta no es. Aquí en pantalla están apareciendo los chicos que me han apoyado durante todo este tiempo por medio de Twitch, Patreon y por medio de la donación de bits. Muchísimas gracias en especial a mi top 3 de donadores, Shizu, Magder y Adric. Magder que es el número 2 y que tengo que modificar eso, joder. Magder, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a Hati, a Bramador, a Steve, a Hayakos, a Jack y a Dampove el hereje, por esos mesecitos seguidos de suscripción aquí al canal. Se los agradezco mucho, chicos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.